ese elevar el nivel de conciencia y asegurarte que creces como persona, como individuo, crece tu entorno, tu familia, y de esa manera haces que crezca el universo. Grandes corporaciones, cuando uno llega a cargos ejecutivos, entonces tú ves que te dan carro, te pagan el colegio de los niños, las vacaciones, todo de manera tal de que tú no implementes ningún tipo de preocupación ni de angustia en el día a día. No podemos dejarnos llevar porque todo es Instagram y que con Instagram vamos a cubrir todo. Hay que entender que hay un espectro donde tienes 4 o 5 redes sociales y que no eres tú el que lo vas a determinar y que no vas a hacer tú la investigación de mercado viéndote el ombligo tuyo. Incluso Henry Ford lo decía. O sea, pensamiento sin acción no te lleva a nada. Welcome to a new episode of I Want to Be Podcast. Toma, ahora soy gringo. ¿Dónde estamos? Es porque mi novia es gringo. Tienes un pelo de gato en tu barba. Dejen aquí abajo si les gustan aquí abajo en los comentarios si les gustan los gatos. Ajá, pero ¿dónde estamos? Es lo importante. Estamos grabando un podcast aquí en las inmediaciones de la fuente Insight, chavalitos. Aquí donde ustedes pueden hacer cualquier tipo de fotografía, videos, lo que quieran para las redes sociales, publicidad, etc. O venir a pensar y crear ideas ingeniosas para sus videos o para Bueno, cualquier cosa. pueden observar estos libros, la verdad, bastante... Aquí van a agarrar ideas. También hay que agradecer a los patrocinantes de este podcast que se llama Jakers. Aquí estamos vestidos con lo mejor. ¡Epa! Hay un dato que tengo que decir. Bueno, ya algunos lo sabrán. Estoy enamorado, chavales. Y Jakers me hizo una camisa demostrando mi afecto por una Chiqui Baby. Espero que les guste la camisa. Vayan a comprarla en Instagram, jakers.com. Y suscríbanse si creen que Daniel todo el tiempo habla de mujeres y todo el tiempo está enamorado también. Epa, esta vez no estoy pensando ni hablando de mujeres, sino que solo quiero una. Bueno, mujeres ahora. Ahora no son mujeres, mujeres. Eso es bastante. Esa mujer ha logrado bastante cosas. Ahora falta que me pare, güey. Pero bueno, hoy vamos a estar en un podcast bien requemón. Vamos a filosofar un poco. Vamos a conocer al señor Martín. Señor Martín. El Señor está en los cielos. Martín Alejandro, Martín, como tú Martín quieras. normal. Me dio risa porque tú me comentaste eso varias veces antes del podcast y es curioso porque... Porque no le gusta que le digan señor. No, no es que no me guste. Es que cuando tú hablas señor, ingeniero, doctor, hay como que se sube una barda por encima de lo que sería el resto de los mortales. Y realmente Martín, Alejandro, se oye bien y no tienes por qué decirme señor, aunque haya una diferencia en edad notable. Sin embargo, estoy casi seguro que a nivel de espíritu somos bastante similares en términos de la edad. Bueno. O sea que cuando uno dice señor está como demostrando respeto. Porque me digas Martín o Alejandro no me está faltando el respeto. Y crea un ambiente de más cordialidad, más confianza, un poquito más relajado, más familiar. ¿Y de dónde viene eso de decir señor? Por la cultura. Claro. Eso era un gesto de respeto que había en generaciones pasadas. De hecho, yo recuerdo, mis padres me llamaban Alejandro, y uno no podía decir voy, uno tenía que decir señor. Entonces, eso es algo muy, muy latino, muy de nosotros Sí, acá. por ejemplo, mi mamá, yo me acuerdo que ella siempre, cada vez que habla con su mamá, le dice usted. No, Por ejemplo. no le habla de tú. Bueno, es que inclusive, y si te vas a eso, entramos dentro de regiones. Por ejemplo, yo soy hijo de Gocho. Yo a mis hijos lo trato de usted. A mi señora la trato de usted, incluso a veces de doctora. Entonces, Doctora esposa. Entiendo. Ahora, Martín, una pregunta. Y es una pregunta difícil, creo que es una pregunta bastante difícil de responder. Muchos de nosotros hasta nos podemos cohibir con esa misma pregunta. ¿Cómo te definirías a ti mismo? sí, realmente es difícil la pregunta. Realmente porque te asaltan un cúmulo de ideas y de fantasmas que no sabrías en algún momento determinado cómo ponerlo de una manera simple y fácil. Bueno, sin embargo, voy a tratar no es un verbo de acción, disculpa. Voy a hacer lo que considero que pueda ser simple. Martín Alejandro se define como un hombre libre, de buenas costumbres, seguidor de su familia,
de su crecimiento y dador y receptor del universo. Entiendo. O sea, Y me hiciste una pregunta difícil, sí. necesitaba una respuesta difícil. Ahora, dentro de ese paradigma, quizás creo que muchos de nosotros tenemos como un cierto despertar, o sea, un despertar de conciencia. ¿Cuál fue ese momento que tú dirías que despertaste, ese despertar de conciencia? ¿Cuándo vino? ¿Y cómo eras antes de él? Fíjate bien, Carlos, que digamos que fue un proceso, ¿verdad? En el que ibas elevando el nivel de conciencia de manera inconsciente. Porque de hecho realmente si me pregunta y hago retrospectiva de mi vida, te puedo decir de que eso fue surgiendo de manera inconsciente, esa necesidad del conocimiento, esa necesidad de elevar esa conciencia. Puedo marcar como un hito, como el breaking point, cuando hice mi formación como coach organizacional en el IESA. Te voy a robar un par de minutos para hacértelo corto. Dentro de los requisitos académicos y prácticos, tú tenías que cumplir con determinadas cantidades de horas para hacer el rol de coach organizacional. Yo asumí el reto dentro de esta búsqueda de la verdad constante de autococharme, de ser yo mismo mi propio sujeto y objeto del proceso. Cuando lo planteo al IESA de conducta de entrada me dijeron que no. Para mí es muy difícil aceptar un no por respuesta. Y seguí buscando y me encontré con una persona quien decidió asumir el reto, fue mi tutora en este proceso. Ella ahorita está fuera del país, y esa employee era colaboradora en el IESA, y ella presentó la carta y aceptaron el reto, tamaño reto. Te puedo decir que ese fue el punto de partida entre tomar conciencia sin ese de elevar mi conciencia con ese. Y marcó un hito, o sea, me hizo, entender muchas de las cosas que arrastraba en mi mochila y que no sabía cuál era la razón. Y a través de esa confrontación, perdón, enlace, abrazar a mi pasado, pude encontrar y entender muchas de las cosas del presente para poder prepararme a lo que es y seguirá siendo mi futuro. Y y es eso justamente lo que tú comentabas, pues, ese elevar el nivel de conciencia y asegurarte que creces como persona, como individuo, crece tu entorno, tu familia, y de esa manera haces que crezca el universo completo y ese inconsciente colectivo que definió Jung en sus orígenes, pues se materialice como dador y como receptor de esa energía, de esa vibración que como seres humanos tenemos. Aló, aló. Ajá, me comenta que el patrocinador de este podcast es Dance Trips. ¿Qué es eso? ¿Qué? Este es Dance Trips. Claro, los traje, Son los Waist Trips. están listos. Esto es Mira. lo que tú necesitas si tienes poco de confianza, compadre. Y probablemente te preguntes qué es Dance Trips. Es una marca que se encarga de repartir sonrisas por toda Venezuela, por medio de MRW o Zoom. Ok, con esto básicamente puedes blanquearte los dientes desde la comodidad de tu hogar, sin salir de tu casa, sin ir al odontólogo y sin hacer reposo. Y lo mejor de todo es que tu activo más importante eres tú mismo. Así que cuando inviertes en ti mismo, estás invirtiendo en tu confianza, en tu percepción contigo mismo y además vas a poder cambiar tu vida. Así que si te da miedo sonreír en frente de la chica que te gusta porque el color de tus dientes te da inseguridad, lo que tienes que hacer es Simplemente llegar al DM de Dance Trips con la palabra QSP y te daremos un 10% de descuento en tu próxima compra. el enlace está en la descripción. Así que sigamos con el podcast. Siento que se puede hablar del amor en este momento. ¿Sabes qué? No, bueno, es que Es interesante. voy a hablar de mí. Bueno, puedes hablar de ti, no hay ningún problema. ¿Sabes qué? Estoy enamorado, ¿no? Se lo dije ahorita. Y descubrí que me da miedo el amor. Qué incómodo hablar de mí en un podcast, pero bueno. Para eso estamos aquí, así que suscríbanse, denle like y comenten este video. Es más, si me permites construir sobre eso que está diciendo, ahorita estoy manejando una persona en un proceso de coaching personal y muy parecido en estos días que teníamos una sesión a lo que tú acabas de comentar ahorita.
Y él decía que sus dos más grandes miedos en este proceso era, uno, el miedo a haberse dado cuenta de lo que él era. Y dos, el miedo a darse cuenta de lo que quiere ser. Entonces, tienes miedo de estar enamorado. Ese miedo a ver, entender, escuchar lo que dicen de estar enamorado. Ahora, al final del día, como casi todo en este mundo, la respuesta la tienes tú. Después que lo vivas, o después que puedas decir, como digo yo, que no sé si con orgullo, con lástima o con pena, al final del día con felicidad, cumplí 36 años de casado el mes pasado. Bueno, la semana pasada descubrí que estaba enamorado y entré como en un hueco, porque nunca he tenido novia y siempre como que me di cuenta de que cuando estaba enamorado de alguien, como que me daba miedo acercarme a esa persona y en vez de acercarme me alejaba. Y cuando me intentaba acercarme como que no concretaba nada, entonces como que eso fue subiendo la escala del miedo. Entonces, como usted dijo de la mochila, fui cargando todas esas vainas de miedo y mi mochila estaba llena de miedo y broma. Entonces dije, la semana pasada entré en un hueco y andaba triste todo el día y no quería aceptar que estaba enamorado. Entonces me puse a ver un poco de videos, busqué hasta un libro que se llama El arte de amar, de, no sé, Eric Fromm. Eric Fromm. El arte de amar de Eric Fromm. Y ahora lo estoy escuchando en audiolibro. Y él dice que para amar es usted lo dijo, algo de, es dar. ¿Algo de? Es dar. Ah, claro. Porque cuando amas no buscas recibir, sino buscas dar. Y yo dije, o sea que para amar no puedo esperar nada a cambio, sino que tengo que ofrecer lo que tengo y ya. Es tan simple que voy a rescatar dos de las cosas que has dicho. Primero, tengo que reconocerte, celebrarte y felicitarte porque tienes una actitud en la cual estás asumiendo que la responsabilidad de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar es tuya, está en ti. No la estás distribuyendo a que se alinearon los planetas, a que las chicas eran malas o eran buenas. Fíjate, te abrogaste la responsabilidad. Me dio miedo. Y hoy en día estás reconociendo y citando a Eric Fromm en que justamente pues amar es dar. Porque realmente cuando tú te concentras en dar, cuando tú, no solamente una persona, porque probablemente tú lo haces a una persona porque en ese momento está canalizado, tus emociones están hacia un ser, hacia una mujer determinada que mueve tu pasión, que mueve tu emoción hacia el amor. Que con el tiempo, y como tú mismo lo dices, te lo voy a decir, quiero hacer esto, vas educando esa emoción y vas desarrollando ese sentimiento hacia lo que es el amor. Y al final del día, todo lo que le estés entregando a ella, todo lo que le estés entregando al universo, eso va a venir y es uno de las leyes, de los 7 principios de las leyes herméticas, el efecto y causa. Bueno. Nos podrías más o menos como explicar esas leyes herméticas o cuál dirías tú que es la que más aplicas en tu vida o que más te impacta en tu vida? Interesante tu pregunta, Carlos. Yo creo que tú te preparaste más que yo para este podcast. Las leyes herméticas son 7, ¿verdad? No me voy a ir una por una porque no nos va a alcanzar el tiempo y creo que no es la intención. Sin embargo, es un compendio digámoslo, de vida, visto desde una figura que hasta el sol de hoy es mitológica, que es Hermes Trismegisto, que Trismegisto es 3 veces yo. Cuando tú te paseas por las 7, desde la polaridad, lo que está arriba es abajo, para mí la más importante o la que más uso es la ley de causa y efecto. Y esto porque está muy relacionado con un filósofo que yo sigo mucho, que es José Ortega y Gasset, un español, que es, digamos, el mayor dador y constructor de la filosofía del perspectivismo. Que si bien es cierto, no es de él, porque realmente la inició en 1700 y 1800 y algo, perdón, un filósofo sajón llamado Leibniz, después Friedrich Nietzsche la repulió, pero realmente fue Ortega y Gasset quien la llevó a la realidad. Y él decía, yo soy yo y mi circunstancia. O sea, el hombre es el hombre y su circunstancia. Y si no cuidas la circunstancia te va a comer.
y es prácticamente la ley de la causa y efecto. Como bien comentó hace rato Daniel, si yo entiendo que yo soy la causa, si yo entiendo que dando automáticamente va a haber un efecto de recibir, pues definitivamente eso es lo que hace que este universo, este gran cúmulo de energía y de vibraciones, es lo que realmente va a terminar sucediendo. De hecho, fíjate, ¿recuerdan quién es Albert Einstein? Bueno, él, al igual que Tesla, norteamericano de la electricidad, ellos decían que el futuro del universo no estaba en las partículas, estaba en la vibración, en las ondas, en la frecuencia. Y hoy en día, pues ya se conoce a través de la física cuántica que realmente todos estos modelos, cuando por alguna razón un electrón se salta de su órbita, se generan lo que se llaman los fotones, y los fotones no es más que luz, y la luz no es más que vibración, más que frecuencia. Entonces, por eso que para mí, dentro del compendio de las 7 leyes herméticas, la que he usado y la que trato de enfocar y de compartir es justamente la causa y el efecto. O sea, la luz es vibración. La luz es vibración. Eso no me lo sabía yo. ¿Sí? O sea, que me parece muy loco. Como un señor hace como 100 años, 200 años dijo, ¿sabes qué? Voy a inventar la luz. Y se puso a probar cómo, no sé, es que como, o sea, como tú estás ahí aburrido y de repente dices, bueno, voy a pegar 2 cables y un aluminio y voy a crear un bombillo. Imagínate, Pero tú recuerdas quién creó el bombillo. la verdad es que no. Ok. ¿Quién fue? ¿Tú lo dices acá, no? Thomas Edison. Thomas Alva Edison. ¿Y sabes cuántas veces fracasó o falló antes de tener la bombilla? 1000. 2600 y tantico veces. Entonces, ese insistir, resistir y nunca persistir, sé que después alguien hubiese inventado algo parecido, pero imagínate el atraso si Edison no hubiese sido perseverante en ese famoso bombillo Yo y siempre en esa luz. me pongo a requemar y me imagino al señor intentando, no sé, ¿cuánto deben ser 2600 intentos? 3 años. No tengo ni la más idea, pero fueron muchos años lo que estuvo. Ahora, fíjate bien que tú comentaste algo bien interesante, Daniel, y es que la luz son ondas, que originalmente, naturalmente la luz es blanca, los colores son el partir el espectro de la luz, refleja aproximadamente 7 colores, que no son realmente colores como tal, sino la manera como la luz se refleja en ellos. Ahora, un tema importante dentro de esta vibración es que tú sabes que primero fue el sonido y después la luz. Recuerda la famosa frase, hágase la luz y la luz se hizo. O sea, primero fue el sonido, fue la frecuencia. Primero el verbo se hizo carne y luego se hizo la luz. Entonces eso te da a entender que Einstein no debía estar tan errado ni Tesla cuando dice que el futuro no está en la partícula. Porque ya cuando te vas a la partícula tienes que ir a la historia de los filósofos griegos cuando nombraron el átomo como la partícula o el grupo de partículas más pequeñas. Ya Einstein se fue un paso adelante hablando de lo que hoy en día es tema real y todavía no lo han llegado a demostrar con la física cuántica, sin embargo no están muy lejos. Y por favor, te ruego antes que terminemos, me recuerdes para documentarte lo que está haciendo un científico en la Universidad de Shanghái, que él se llama Kong Yong Chen, sobre estas partículas. Pero al final del día, realmente es la frecuencia, Daniel, lo que está. Y si mal no recuerdo, en 1935, Einstein, con un par de científicos más también, Podolsky y Lucas pudo eso. Rosen, determinaron lo que ellos denominaron la paradoja EPR, que era la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, y era justamente sobre, o sea, pusieron en bandeja de plata el inicio de todo lo que estamos encontrando hoy en física cuántica y en el fenómeno de la mecánica cuántica. Ah, bueno. Lo que iba a decir era que imagínate cuántas veces Thomas Edison estuvo en su casa encerrado diciendo, nada, yo voy a hacer la luz, yo voy a hacer la luz, yo voy a hacer la luz. Y toda su familia pensando que estaba loco o diciendo, nada, ya se le quemó una neurona.
Y el pana ahí enfrascado, no, yo voy a hacer la luz. Hasta que un día la hizo. Y todo el mundo dice, "Ah, sí lo hizo. Lo Y me logró". acuerdo que le hicieron una entrevista y antes de que él hiciera todo eso y la descubriese y lograse su cometido, le preguntaron, una persona y X le preguntó, ¿por qué no te has rendido? ¿Por qué lo has intentado 999 veces? Y él dijo, lo que pasa es que he conseguido 999. 999 formas en las cuales no hacer la bombilla. Y entonces, obviamente, cuando tú haces algo y te sale mal, descubres qué es lo que no tienes que hacer. Y cuando descubres qué es lo que no tienes que hacer, descubres qué es lo que tienes que hacer. Que eso es justamente llevado a la parte de las leyes herméticas, el hecho de la Ah, polaridad, exacto. que como existe lo malo, existe lo bueno. Ujú. Como tú consigues los no, sabes que son los sí. Y tienes el yang y tienes el yin. Claro. O sea que para tener éxito hay que ser consistente. ¿Y crees que en el amor puede funcionar eso? La consistencia. Coño, estás enamorado, Daniel. Pues como ya veníamos hablando del amor, hay que aprovechar. Pero es que, ojo, pero es que tú mismo lo dijiste ahorita, ya tú sabes que tú eres el que puede causar y que cuando lo dé, automáticamente lo vas a recibir. El punto es que puede haber una sincronía entre la manera en la que vibra esa persona que te gusta y puedas sincronizar con tu vibración. Y así como bien nos dijo Carlos ahorita que Edison se dio cuenta 999 veces de no, cómo no se deben hacer las cosas, entonces tú probablemente puedes aprender. De hecho, te voy a citar a Einstein. Einstein decía que si tú quieres un resultado diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Porque seguir haciendo lo mismo y pensar que vas a conseguir algo diferente, wow, esa es la descripción de un loco. Y tú no tienes pinta de loco. Bueno, Bueno, tienes pinta, déjame ser bien honesto y bien sincero. Sin embargo, cuando entregas tu juicio, ya uno dice, no, no está tan loco. O sea, su comportamiento te orienta a algo, más los juicios que te entregan no están tan divorciados de la realidad. ya para cerrar con el tema del amor, hay una nueva sección que quiero hacer, que es ¿qué es lo más loco que usted ha hecho por amor? Yo, Tipo, bueno, Carlos me dijo la otra vez, el pana caminó todo San Diego para ver a la chama que le gustaba. Sí, yo me acuerdo que yo estaba enamorado hace ya como 4 años y me acuerdo que está el problema aquí en Venezuela, lo que sucedió en 2020. También está el problema de la gasolina y yo llevaba tiempo sin verla, entonces ella vivía en San Diego. Y yo lo que hice fue ir hasta San Diego, me quedé en casa de un amigo y ahí, no, como no había gasolina, tuve que ir caminando y fueron como 50 minutos caminando y todo para ir a verla. bueno, yo te puedo contar qué es lo más loco que yo he hecho en mi vida por amor. Yo estaba en la universidad, la que hoy en día es mi esposa, estaba terminando su residencia de médico en San Juan de los Morros y había conseguido cupo para iniciar el posgrado de medicina interna en Caracas. Teníamos aproximadamente 3 meses conociéndonos y saliendo. Ella se tenía que ir ya de San Juan porque tenía que irse a Caracas a la escuela Vargas. Yo agarro el carro, me paré al frente de la prefectura, me bajé, le dije bájate, pregunté qué hacía falta para casarse. Le dije que no lo tenía, me dijeron, bueno, si consigue a 2 testigos que documenten que ustedes están conviviendo, se casan. Le dije a ella, vamos a casarnos. Aceptó. No teníamos 3 meses y el mes pasado cumplimos 36 años de casado. Si eso no te parece loco, No, Ya no. saben, arriesguense, den y ¿qué otro consejo le damos a los enamorados? Cuando uno conoce el amor de su vida, Y sean consistentes. uno lo sabe por intuición. te voy a decir que, en mi opinión, hay varias respuestas en este mundo que no tienen solución. O hay varias respuestas que no existen. Una de ellas es eso. Mm, Al sol de hoy, con todo lo que hemos avanzado, ya con física cuántica, hasta hay teorías de dónde sale la esencia y la bondad, todavía ese acto ilógico, irracional, de unirte a una persona por amor, yo creo que no tiene respuesta.
Yo creo que eso se va sintiendo todos los días. Yo creo que, así como le comentaba a Daniel hace rato, la emoción es algo pasajero, es algo que dura aproximadamente 6 segundos. Una de mis maestras, Isabel Aranda, es una psicólogo coach española con una experiencia de más de 5.000 horas en procesos de coaching. Ella en su libro Emociones Capacitantes dice que en ese lapso de 6 segundos aproximadamente hay una cascada de neurotransmisores de aproximadamente unos 86 neurotransmisores y una vez que reciben la señal o el impulso de la emoción a través del hipotálamo se liberan y se van recorriendo por las glándulas suprarrenales y todo el aparato endocrino y hay ese shock o ese pool de neurotransmisores. Esto, así como le pasa a Daniel, como te pasó a ti después que caminaste los 50 minutos, te da esa emoción, esa sensorialidad de estar con la persona adecuada. Y voy a poner en mi boca palabras que dijo hace rato Daniel. Es que yo no quiero, yo no estoy, a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan una. ¿Cómo voy a decir eso? Y justamente eso empiezas tú a educarlo y esa emoción comienza a desarrollar un sentimiento que te va orientando que esa es la persona adecuada. Ahora, ya ahí entras en una fase del amor donde digamos que es un amor ya más maduro, más consciente, donde comienzan a entrelazarse valores, proyectos, futuros, hijos, casa y todo lo que vaya en torno a la perpetuación de la especie a través de esa relación amorosa. Entonces, son todos los días esos detalles que te van diciendo que es la persona adecuada. Y que en una relación, y ya lo vas a ver y lo vas a conocer, no es importante el ganar o el tener la razón. Es importante que fluya el amor entre los dos. Y de eso cito a el libro del arte y la guerra, a Sun Tzu, que dice que uno tiene que saber qué batalla se va a librar. Tienes que evaluarlas muy bien, porque al final de la batalla es mejor tener paz que tener la razón. Eso es parte de una relación de pareja, eso es parte de una relación de amor. Negocias y la negociación no es más que ceder un espacio para ganar otro. Y se van construyendo hasta que llegas a los 36 años y dices, sí, era la persona adecuada. Entonces, lamento profundamente, Carlos, de no poder darte una respuesta como una receta de cocina que te diga, mira, si voltea los ojos al lado izquierdo durante 3 segundos, cuando tú le dices te quiero, es la persona adecuada. No, porque cada quien en sí mismo es un universo. Cada quien en sí mismo tiene su propia cosmogonía. Entonces solamente cuando se entrelazan, se entrecruzan, y de hecho Einstein cuando hablaba de esto, de la paradoja del EPR, él hablaba de que cuando hay un entrelazamiento cuántico, no importa la distancia, no importa qué tan separado estés, pero va a haber esa conexión que te va a llevar, que realmente te va a decir que es la persona adecuada. Y te lo ratifico, es el acto y es la decisión más irracional que toma uno como ser humano. Y lo toma basado en emociones. Uno debería, esta es la persona que me gusta, vamos a hacerle un perfil, vamos a ver su mapa genético, vamos a llevarle a un psiquiatra para saber, ¿por qué? Porque voy a perpetuar la especie. Entonces yo me considero que soy apto, pero no sé, eso no se hace. Y te lo digo yo, no tenía 3 meses y vamos a casarnos. ¿Quieres algo más ilógico y irracional que eso? Y 36 años después te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, ese amor pues ha sido bendecido. Tengo 3 hijos. Javier Alejandro, mi hijo mayor, es chef. María Alejandra es mi hija, la del medio. Ella vive actualmente en España. Está haciendo posgrado en nutrición infantil. Como ella se aburre y nació como la mamá medionera, entonces empezó a estudiar también administración de empresas allá. Entonces está terminando el posgrado, está iniciando administración y para no aburrirse empezó a estudiar francés, porque ya habla inglés, ya entiende el mandarín, entonces tenía que buscarse esto. Y la última bendición que
Si no la conocen, van a tener la oportunidad de conocerlo, que es Marta Alejandra, que es mi hija menor. Ella es licenciada en administración también, pero de la UBA, no de la UJAT. Y creo que al final del día fue la decisión correcta. Era la persona correcta. Y usted dijo que era coach. ¿A qué se dedica? ¿A qué me dedico yo? Coach, ¿de ¿O qué? a qué se dedica un coach? No, usted. Yo. Bueno, fíjate bien, Daniel, es extremadamente interesante tu pregunta. ¿Realmente qué hace uno como coach? De hecho, la traducción literal es entrenador. O sea, ¿qué es lo que hace uno? A través de una técnica griega, de los filósofos griegos, llamado mayéutica. Tú vas a través de las preguntas, ayudando, acompañando a tu coach o a la empresa a la cual tú estás asesorando o estás consultando, para que primero haya un levantamiento de un diagnóstico de qué es tu fortaleza, tu debilidad, tu amenaza, disculpa, fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. No joda. Un FODA, lo podemos llamar, hoy le dan 500.000 nombres. Al final del día es un análisis situacional que te va a pasear por todo este espectro. Lo importante en esto es que entiendas como fortalezas y debilidades que es algo interno, es tuyo, o sea, pertenece a ti. Tú tienes control sobre eso. Y lo externo, que lo podemos llamar oportunidades y lo podemos llamar amenazas, es externo. Tú no tienes control sobre eso, tú solamente aprovechas la oportunidad porque está afuera, cualquier otro lo puede aprovechar, otra persona u otra empresa. Y las amenazas, que son cosas que te pueden golpear, no han pasado, pero tú tienes que prepararte para amainar el impacto de ellas y no te golpeen tan duro. Una vez que tú tienes llamémoslo de manera simple, este diagnóstico, es como cuando vas al médico, te tienes que hacer una placa, exámenes de sangre y una cantidad de cosas para tener un diagnóstico. Luego tú entras dentro de tu proceso de plan de acción o construir el plan de acción, que en este caso no lo hace uno, lo hace el coaching o lo hace la empresa bajo la ayuda tuya. O sea, ¿qué es lo que tú haces? Tú lo vas acompañando, lo vas guiando, pero tú no eres el que lo haces. Porque realmente quien tiene la fortaleza y la debilidad es la persona o la empresa. Quien tiene en su entorno la oportunidad o la amenaza no eres tú, es la persona o es la empresa. Tú lo que haces es ayudarlo, entrenarlo, como el origen de su palabra es coaching, a que él vaya basado en esto, haciendo el plan de acción, construyendo, dependiendo de lo que él sabe, de lo que puede hacer, para que lo ejecute, lo implemente y luego ayudarlo en el seguimiento para asegurarte que eso sea perdurable en el tiempo. O bien sea la relación con tu futura esposa o tu futura pareja, que tú vas a querer hoy en día por lo que tu emoción y tu sentimiento te dicen, tienes que llevarlo a ser un estado de ánimo y es asegurarte que eso sea perdurable en el tiempo. Palabras más, palabras menos, eso es lo que hacemos nosotros como coach. O sea, tú ayudas a la persona o empresa en su diagnóstico, la ayudas en el plan de acción basado en lo que quiere hacer y lo acompañas o lo apoyas en que esto sea perdurable en el tiempo. O sea, básicamente haces el plan para mejorar la situación, ellos implementan ese plan y al final los ayudas a concientizar para que ellos lo sigan aplicando en un futuro. Es correcto solamente si me permites corregirte algo del principio. El plan de acción no lo hace uno, lo hacen ellos. Tú solamente lo vas a orientar, lo vas a entrenar, le vas a enseñar que si, por ejemplo, tú tienes una fortaleza, digamos, en que eres muy bueno en las redes sociales y tienes una debilidad, por ejemplo, en que nadie te conoce, entonces tú le muestras a él que si él logra explotar esta fortaleza que eres bueno aquí, vas a minorar esta debilidad. Y si resulta que en el mercado está surgiendo una nueva tendencia, no sé, orientada a algo en particular de ese mercado, pues con esa fortaleza atenuaste o disminuiste tu debilidad y la aprovechas. Del resto, todo lo demás que dijiste es correcto, Carlos. Ok, entiendo. Pero es importante, creo que resaltar, porque creo que hoy en día hay muchos coaches en redes sociales,
en otras partes que se hacen llamar coach y realmente como que no implementan o no son congruentes en relación a lo que ellos están diciendo, lo que están pensando, etcétera. Creo que es importante resaltar que, bueno, de hecho lo estamos hablando afuera de cámara, que creo que también es importante. No sé si tú te puedes catalogar como solamente coach o puedes ser asesor, consultor en la parte organizacional, ¿cierto? Sí, sí. Fíjate, acabas de comentar algo muy importante. Puede ser coach personal o puede ser asesor, puede ser consultor o todas las anteriores. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque si de cara a la persona o a la empresa que tú estás, tú asumes la responsabilidad y la ética que debemos tener como coach de que tú lo vas a ayudar, tú lo vas a entrenar para que él descubra lo que tiene dentro de él, tú lo vas a ayudar, lo vas a orientar, te comprometes a hacer un plan de acción bien pulcro y bien limpio, eso va a ser o va a permanecer en el tiempo. Entonces, si me preguntas cuál es la diferencia entre coachar a alguien o asesorar o ser consultor de una empresa, te diría que a excepción de lo táctico y lo operativo, lo estratégico sigue siendo lo mismo. O sea, ese macro, ese volar alto, sigue siendo igual para cualquiera de los dos. Solamente la táctica, cuando lo vas a implementar, o los que lo van a implementar, lo llevan a la operatividad, entonces ahí existen las grandes y reales diferencias. De hecho, yo tengo un modelo teórico desarrollado sobre eso que acabas de comentar y es lo que yo denomino la gráfica de dos triángulos. Lástima que no preveímos habernos traído una pizarra, pero es básicamente en una gráfica de ejes cartesianos comunes y corrientes, pones dos triángulos en opuestos, cuando la punta o la hipotenusa de una da hacia un lado, la otra va puesta hacia el otro lado. Y en esta gráfica tú te mueves en el tiempo y te mueves en el crecimiento o en el desarrollo dentro de la empresa. Entonces yo defino tres niveles, el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Cuando te vas moviendo en el tiempo, la gráfica en esta parte corresponde a lo más ancho debajo, que es la operación, que va a coincidir con que un 95% de la operación tiene que ser operar. Y solo un 5%, que es el otro triángulo, que es el pensamiento estratégico, lo va a conformar. Por lo tanto, si tú eres operario, 95% tienes que estar operando, 5% lo tienes para tener un pensamiento estratégico. Por eso en muchas corporaciones te ves que hay un buzón de sugerencia en la cual todos los colaboradores llenan alguna sugerencia y hacen un concurso al final del año y la idea mejor planteada de ellos pues es reconocida, implementada o cualquiera de ellos. Luego en el medio hay la franja de lo que yo denomino los mandos tácticos y coinciden con la mitad de los dos triángulos, un 50% de tiempo operativo y un 50% de pensamiento estratégico. Entonces, es lo que yo llamo lo más importante, lo más estratégico de una empresa. Estos mandos medios, los supervisores, los gerentes operativos, los jefes, los coordinadores. Y en la franja de arriba, lo estratégico, los mandos estratégicos. Tiene todo lo contrario del otro triángulo del operario que tenía un 5%, pero él lo va a tener en operación. Una persona estratégica, su 5% debe estar en la parte operativa y su 95% en la parte estratégica. Por eso es que tú ves que las grandes corporaciones, cuando uno llega a cargos ejecutivos, entonces tú ves que te dan carro, te pagan el colegio de los niños, las vacaciones, todo de manera tal de que tú no implementes ningún tipo de preocupación ni de angustia en el día a día. Todo está cubierto para que un 95% de tu tiempo esté en pensar estratégicamente. Y eso es lo que va a definir en cualquiera de los dos casos. Si estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una persona, de un ser humano, que en el simbolismo los dos son muy parecidos. O sea, los dos son un sistema que tiene entradas, interactúan en procesos y tienen una salida que dependiendo de lo que vayas a utilizar, pues te va a funcionar o no. Sí, es interesante. O sea, a ver, como poniendo un ejemplo por lo que comprendí, y yo también que me acuerdo de ciertos temas en administración,
Justamente yo estaba viendo un video ayer que decía, si tú eres un dueño de negocio, tienes que tratar de buscar empleados en la parte más operativa, para que ellos se encarguen la parte de atender a clientes, servir la comida, por ejemplo, hacer la comida, y tú te encargues más de pensar estratégicamente, ok, vamos a ir hacia este lado, vamos a ir a esto, vamos a sacar más videos en redes sociales, vamos a no sé, vamos a abrirnos hacia tal país, hacia tal estado, pensando estratégicamente. Y las personas como más en el medio, por lo que entiendo, son gerentes operacionales y todo ese ámbito que tanto piensan, el 50%, como también implementan ese mismo conocimiento que ellos adquirieron. Y llevándolo a la parte de la vida personal, creo que cada persona, yo por ejemplo tengo procesos que es que yo trato de no pensar en Mujeres. que... Exacto, eso puede ser inclusive algo curioso porque es algo que viene Distractor. externo y pasa por el filtro que tú estás diciendo. Entonces tú tratas como de ahorrar recursos, tiempo, energía, atención, para tú canalizarlo en los sitios importantes. Por ejemplo, el podcast, por ejemplo, una marca personal, crear tu propio negocio. Y entonces tratas de filtrar de cierto modo tus recursos para poder ahorrarlos y así poder sacar el máximo provecho a ti mismo, a una empresa y a todo eso. Es lo que comprendí, ¿cierto? Totalmente cierto, muy encomiable tu percepción y tu opinión sobre eso. Realmente eso es una empresa. No importa el tamaño. Lo importante es que haya ese pensamiento estratégico donde tú defines cuál es tu visión, cuál es tu misión, cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos, tus metas. Y luego, en tu plan de mercadeo, que es otro de muchos de los inconvenientes que tenemos hoy en día, porque se confunde mercadeo digital con mercadeo. Mercadeo es uno solo, en el cual tú defines la parte estratégica y luego, dependiendo de tu modelo de negocio, si es un modelo B2B o es un modelo B2C, entonces tú vas a ubicar, no sé si en administración lograste a ver el modelo Canvas de negocio, el modelo de negocio en la Sí, teoría de Canvas. Entonces ahí tú vas a terminar de definir y tú vas a terminar de reafirmar cuáles son estas partes tácticas, estos programas, y ahí entra si tú tienes que utilizar los canales offline o los canales online. Y si vas a utilizar los canales online, comienza entonces cuáles son los canales. Entonces ahí tú tienes que definir, o sea, cuál es mi segmento de cliente. Ah, bueno, ok, mi segmento de cliente, no sé, tú lo definirás cuando hagas tu segmentación y tendrás, bueno, no, mira, mi segmento de cliente es tanto por ciento baby boomers, tanto por ciento X, tanto por ciento millennials, tanto por ciento centennial o cristal. Y entonces vas a ver qué o cuál es la vía, el canal con el cual tú vas a interactuar o te vas a correlacionar con ellos, que sea más puesto a su nivel. Muchas de las empresas, y pasa mucho, en mi opinión, mucho de miopía de mercadeo, que nos ayudaron los 2 años de pandemia y que todo se hacía a través de las redes. Entonces, muchos de los millennials, que son hoy los que están, digamos, comenzando a manejar esto, de hecho, junio de este año salió un reportaje en una, no recuerdo ahorita el nombre de la revista, pero es de estas revistas gerenciales importantes, y hablaba de que en el 2025 el 85% de los negocios van a ser manejados por millennials. El millennials tiene la particularidad que es denominado nativo digital. Entonces, ya existían las redes y se creó con Instagram. Entonces, me ha pasado mucho con empresas de que tienen a alguien que es millennial y, ajá, vamos, Instagram, y se olvidan que como empresa tú tienes que entender, si mi modelo de negocio es B2B, o sea, si yo llego a otras empresas, o sea, yo tengo que entender que el cliente final es el cliente de mi empresa, por eso se llama B2B, business to business. O sea, yo voy a otro negocio. Entonces, yo no puedo pretender que voy a meter en un solo marco de Instagram
a las empresas que van a vender o que son distribuidoras. ¿Por qué? Porque probablemente sus gerentes de compra, sus gerentes de mantenimiento y todo, a la hora en que necesiten algo, no se van a ir a Instagram, que te metes tipo con un restaurante, nada. Ellos se van a meter en la web y van a buscar empresas que te den esto. Aparte de eso, tienes que entender como mercadólogo que un baby boomers o un X está muy orientado a la web y está muy orientado a Facebook, porque ellos, o Facebook nació con ellos. Ellos se criaron con Facebook. Entonces a muchos de esa generación le ha costado dar el salto cuántico a Instagram, a no ser más que a seguir farándula y ver dónde comen, y TikTok ni te digo. Entonces, si tú estás haciendo una estrategia de mercadeo, tú tienes que entender en qué segmento está tu cliente. Ahora, tú me dices que vas a un B2C, que es Business to Consumer, donde tú llegas al consumidor final, entonces tienes que entender cuál es tu consumidor final. Tu consumidor final está entre los 50 y 50 y tantos años. Tienes que tener claro que tienes que tener Facebook. Tienes que tener claro que si está un espectro de clientes donde tú vas a llegar y son millennials, tienes que tener Instagram. Y más hoy en día que con Meta los puedes conectar facilito. Y si tienes Centennial, tienes que empezar a usar TikTok. Me tocó la oportunidad el año pasado, justamente haciéndole consultoría a una empresa de aquí, de levantar una segmentación de clientes. Y los datos en ese momento decía que el 67% de los baby boomers, su primera herramienta de redes sociales era Facebook. Y dentro del modelo de negocio nosotros habíamos definido que un 34% era baby boomers. Entonces, si tú no me incluyas a Facebook, estás dejando por fuera un 34% de tu cartera de clientes, que aparte de eso tienen una mayor capacidad de pago de lo que pueda tener un millennial o lo que pueda tener un centennial. Entonces, ahí entra todo este mare magnum que tú como mercadólogo tienes que entender que la parte estratégica es para todos, debe funcionar para todos igual. Que luego que tú hayas hecho tu modelo de negocio y hayas segmentado a tus clientes, sabes si van a un modelo B2B o a un modelo B2C. Y luego en la implementación entender cuáles son los mecanismos de relacionarte con ellos y los canales a usar. Entonces ahí tú determinarás cuánto de esto hago offline. En estos días, con mi hija, con Martica, que es la que me ayuda en la parte de redes y de publicidad, hablábamos de un fenómeno de una empresa, lógicamente no voy a decir el nombre, en República Dominicana, que ellos trabajan y su principal target son los camioneros. Y ellos lograron entender a través de un análisis de segmentación de clientes que el 80 y tanto por ciento de sus clientes eran camioneros y ellos no tenían chance de ver Instagram. Estaban todo el día montados en un camión y cuando estaban en la noche querían divertirse, rumbear y no se iban a poner a ver esto. Y se diseñaron una campaña de mercadeo viejísima. Se fueron a los almanaques de mujeres bonitas, de todo esto, y a los B2B de ellos, o sea, quienes atendían a los camioneros, los llenaron de afiches, de calcomanía, de pegatintas para los camiones, para todo. A estos que eran su B2B, le utilizaron redes sociales como web, como Facebook, pero los camioneros el 90% se lo tenían a través de offline. Fue sorprendente. Estaba leyendo en estos días que es la primera empresa hoy en día de transportación en Dominicana. Entonces, sí es interesante lo que tú estás diciendo. Y sí es importante tener en cuenta que no podemos dejarnos llevar porque todo es Instagram y que con Instagram vamos a cubrir todo. Hay que entender que hay un espectro donde tienes 4 o 5 redes sociales y que no eres tú el que lo vas a determinar y que no vas a hacer tú la investigación de mercado viéndote el ombligo tuyo. Tienes que hacer la investigación de mercado viendo a los demás y a dónde vas a ir. Y normalmente para un B2C, B2B, es más que todo las ventas por LinkedIn. Va a depender porque fíjate bien, LinkedIn como red social tiene un segmento particular como fue creado. Hoy en día ya vendes 500,000 cosas a través de LinkedIn. Y antes era básicamente una red social de profesionales donde compartían experiencia y era como que una especie de semillero de empleados o para conseguir empleo. No, hoy en día pues ellos se han reinventado, me imagino que cambiaron su modelo de negocio y ya
te venden productos e incluso te intercambian publicidad. Si tú vas a un B2B, dependiendo de lo que tu B2B venda, LinkedIn puede ser una red social importante. Si tú de repente vendes consultoría, si tú vendes asesoría, si tú vendes enseñanza, LinkedIn te va a quedar perfecto. Si tú eres una agencia de colocaciones, un headhunter o estas empresas que manejan colocaciones para grandes corporaciones, LinkedIn va a ser un buen punto. Pero si tú en tu modelo B2B, no sé, vendes licores, no creo, no es que los que estamos en LinkedIn no nos gusta tomarnos nuestros licores, sí, pero probablemente no va a ser el sitio donde debas ir, en mi opinión. Ah, Recuerda bueno. que nadie tiene la verdad verdadera. Yo tuve una experiencia aquí no voy a decir nombre, con unas empresas y se contrató una compañía para que pudiese manejar a través de las redes sociales la campaña de mercadeo vía online. Y me sorprende porque con esta chica conversaría 2 veces y cuando me hicieron la propuesta o hicieron la propuesta para la empresa, me da mucha risa porque después que ella presenta, me dice, así con un sentido de pertenencia grandote, y adicionalmente le regalamos el plan de mercadeo. Y yo, va, disculpa, ¿y cuál es el plan de mercadeo? Toma, ahí lo tiene. Y el plan de mercadeo era un plan de acción de redes sociales. Tantas horas, tantos días voy a publicar y esto. Decía, ¿dónde está el cliente? ¿Dónde está el segmento? ¿Dónde me lo definiste? O una empresa que estaba asesorando en Aragua y me mandan al gerente de mercadeo y me dice, mira, aquí está el plan de mercadeo. Yo digo, ya va, pero sí, sí, porque tenemos que salir en redes. Ajá, pero el gerente de mercadeo, ¿dónde está la segmentación de clientes? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro target? ¿Cuál es la propuesta de valor que le vamos a llevar a estos clientes? No, a mí me dijeron que hiciera el plan de mercadeo y aquí está lo que va a salir en redes. Entonces, tú te ríes, Daniel, tú te ríes, pero te lo estoy diciendo en serio porque me ha pasado en varias empresas. Y por eso te comentamos, quizá esta consecuencia de la pandemia y 2 años con el boom que en ese momento tuvo la criptomoneda y todo esto, pues creó como una especie de burbuja en la cual lo único importante era Instagram, que era lo que más funcionaba, y se dejaron atrás cosas muy importantes que las empresas importantes del mundo lo siguen manteniendo. O sea, tú te vas a una transnacional grande, yo vengo del segmento farmacéutico, sus estudios de mercadeo siguen siendo estudios de mercadeo de manera correcta, se sigue haciendo segmentación de clientes. Hoy en día se tiene el brazo adicional que es online. Lógicamente, en la industria farmacéutica tienes la limitación de que no puedes hacer publicidad abierta porque la gente no puede autoprescribirse y limita en algún punto. Pero si tú te vas a empresas como la automotriz, te das cuenta que los estudios de mercado son completos. Y cuando una marca, una empresa quiere, quizás ellos, por ejemplo, no sé, venden más por LinkedIn, pero ellos dicen, bueno, pero ¿por qué o sea, obviamente, todos los tiros van a LinkedIn, pero ellos quieren de todos modos como abrirse un poco a Instagram, a TikTok. ¿Es recomendable? O, La primera pregunta que te haría es ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres abrirte a otra red social? bueno, creo que en los casos que he visto es más que todo por posicionamiento. Perfecto, pero para determinar que tú quieres posicionarte o tomar otro segmento de mercado, tú tienes que tener algún tipo de diagnóstico, algún tipo de investigación de mercado que te documente que vas a tener el retorno adecuado de ese segmento de mercado. Tú me dices a mí, no sé, por ponerte un ejemplo, bueno, es que resulta que esta empresa encontró que hoy con los Centennial no quieren ir a formación presencial, sino lo quieren hacer vía online para estar en su casa todo el tiempo. Y la fuente de ese estudio, no sé, fue X compañía, o simple y llanamente se levantó una información de nivel primario vía teléfono, vía internet, vía lo que sea, y aquí está el resultado. O sea, documentado hay un 35% de negocio adicional que tenemos con este segmento de mercado que no habíamos explotado. Por ponerte un ejemplo teórico, que son los Centennial. Del segmento socioeconómico tal,
de tal lugar o de tal región. Entonces si tú dices, bueno, ok, si mi cartera, si mi modelo de negocio estipula que yo debo distribuir un 7, un 8% de mi budget o de mi presupuesto para el plan anual, entonces voy a agarrar un nuevo segmento de mercado, entonces tienes que tomar la decisión. Redistribuyo mi 7, mi 8% que yo asigné colocando este mercado nuevo, consciente de que lo que voy a dejar de invertir en otros mercados, lo voy a recuperar a través de este mercado, bienvenido sea. O es un proyecto nuevo donde yo mantengo lo que tenía antes de 7%, mantengo la asignación y voy a crear un proyecto nuevo y voy a asignar X% del presupuesto para este nuevo segmento de mercado. Y ya lo tienes documentado, que lo vía online, que es B2C todo, bienvenido sea, con toda confianza. El punto es que tengas que documentar las decisiones que vayas a hacer y que no hayan decisiones inconsultas o emocionales, porque eso te puede traer consecuencias que no solamente van a impactar tu empresa, van a impactar a toda la gente que está en torno a esa empresa y eso va a impactar la sociedad, va a impactar familias, va a impactar todo lo que es responsabilidad social de la empresa, más allá de su budget y su finanza propia. Bueno, Ahorita diciendo lo de que la empresa, o sea, la gente esa que contrató no sabe segmentar un mercado, me puse a pensar, ahorita todo el mundo dice, nada, voy a publicar en redes sociales y ya voy a vender. Y en realidad hay Y más tú, capas detrás de eso. y tú te burlas, pero he tenido casos de empresas. No, es que yo tengo todo la parte de mercadeo cubierta. Yo la tienes cubierta por dónde? Por Instagram. Y tú te vas al Instagram, seguidores 34. Le dieron like 15. Interactúan 5. No, pero es que ellos me publican 3 veces a la semana. Entonces tú le preguntas a qué hora te publican. O sea, el grupo etario en el que están publicando es target de eso. No, pero es que ellos publican. Y como tú bien lo dices, pero ¿para qué? Estás perdiendo dinero. Yo recuerdo del caso de esta empresa que te dije, que desarrollamos todo la segmentación de clientes y después que se decide quedarse con una parte de Valencia, ubicamos los municipios, hacemos la segmentación por grupo etario, por nivel socioeconómico, quedaban potenciales 300 y tantos mil de clientes potenciales que ellos podían llamar y ellos eran una empresa B2C. Y cuando vamos a buscar, tenían entre todas las redes sociales, no llegaban a 30.000. Yo decía, bueno, ok, tienes aproximadamente un 10% de tu universo. No hay que obviar que palabras más, palabras menos, es más o menos el 1% el que va a responder a todo este universo. Pero yo les decía a ellos, o sea, si los 34.000 que te siguen, el 1%, tú estás seguro de que estás viniendo, te estás ganando 3.000 y tantos que hoy en día no tienes. Y es en Ponte donde entra ese arte. O sea, ¿cómo yo mido que la red social me está dando beneficio? O sea, yo monto mi gráfica de inversión, de seguidores y de todo lo que hago en las redes sociales, lo monto sobre las gráficas de ventas. O sea, mido yo el retorno que me da la inversión en cualquier tipo de publicidad. Métele Instagram, métele revista, métele vallas, métele lo que tú quieras y tú la pones sobre la curva de ventas y realmente hubo un impacto. O como tú dices, no, yo estoy en íntegra por estar. Bien, es cierto que hay una máxima actualmente que dice que el que no está en las redes sociales hoy en día no existe. Ahora, ¿para qué está? Tú te metes en Instagram y encuentras 800.000 empresas. Esas 800.000 empresas están obteniendo un retorno de esa inversión en Instagram. O son millennials que están detrás de la empresa llevando todo esto. Ojo, y no estoy diciendo que los millennials son malos, o que los centennials son malos, o que los X son malos, o que los baby boomers son malos, o que los 4 son buenos. No, lo que estoy diciendo es que uno debería ubicarse en lo que yo te hablaba al principio, es un diagnóstico para que estés seguro de cuál es tu plan de acción. Y luego acompaña para que estés seguro que lo que hiciste está dando el resultado correcto. Porque si no engañaste a la gente o engañaste a las personas, creo que me habló alguno de ustedes de que había mucho pote de humo que hablaba bonito y hacía muchas cosas y al final del camino no encuentras algo importante para la empresa. De hecho, permíteme agregarte algo de mi propia cosecha. Yo dentro de mis modelos teóricos
Yo he desarrollado y es el que implemento en la mayor cantidad de empresas a que le hago consultoría o asesoría, que es lo que yo llamo el triángulo de la excelencia gerencial. Y lo determino en un triángulo y en un triángulo equilátero, porque dentro de las particularidades del triángulo equilátero es que si tú mueves hacia adentro o hacia afuera cualquiera de sus vértices, el triángulo va a crecer o va a disminuir. Y en la base ubico primero gente, y la gente adecuada. No la mejor ni la peor. Si yo necesito a alguien para que pinte, yo no tengo que traer un ingeniero industrial para que pinte. Probablemente yo debo conseguir a alguien adecuado para pintar y le debo dar toda su compensación adecuada al nivel de responsabilidad que él va a ejercer. Ahora, esa gente adecuada yo debo tratarla desde el ser, porque el ser tiene una connotación de un 85, 90%, según muchos expertos, de parte emocional. Entonces no es un mueble, no es algo que va a responder a algo que yo decido, porque no, mira, no. Y en esta misma base, a esta gente adecuada, manejada desde el ser, yo tengo que definir mis procesos desde el hacer. O sea, si yo tengo la gente adecuada, el que va a pintar, yo necesito definir en los procesos cuál es la descripción de su cargo, cuál es la política, cuáles son los beneficios que tiene, cuánta pintura debe gastar, cuánto tiempo debe gastar, porque es la persona adecuada, pero le tengo que dar la instrucción, la información adecuada para la empresa. Entonces, si sobre esta base, mis estimados, tú tienes gente adecuada manejada desde el ser, tienes procesos adecuados manejados desde el hacer, el vértice principal va a apuntar hacia el resultado. Y el resultado lo tienes que manejar desde el tener. De manera tal que el ser se conecta con el hacer y combinado dan el resultado. Ahora, no solo el resultado financiero para la empresa, también el resultado para la cultura de las empresas. O sea, hay empresas en Venezuela, lógicamente no puedo darte nombre, pero hay empresas en Venezuela que cuando había problemas, sus colaboradores eran los primeros que salían a defenderlo. ¿Por qué? Porque en este modelo, el triángulo de la excelencia gerencial, gente con procesos adecuados, resultados adecuados, mejores, mejor gente, mejores procesos, mejores resultados, y terminan convirtiendo lo que yo denomino un ciclo virtuoso dentro de la empresa. Eso te va a asegurar tu gente con el diagnóstico, tus procesos con el hacer y tus resultados con el tener, con esa permanencia en el tiempo. Y la gente queda con el cerebro roto. Y que tiene que ser, o sea, una persona tiene que tener un plan establecido antes de crear una empresa. ¿Me lo estás preguntando o lo estás ratificando? Estoy preguntando. Ok, mira. Anoche estaba estudiando y encontré una frase bien interesante que coincide con lo que estás diciendo. Y sobre todo de quien la dice, Tony Robbins. No sé si ustedes lo conocen, han oído hablar, es un conferencista, coach, gurú de todos estos procesos norteamericanos. Y él dice que establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Entonces, si tú como emprendedor, si tú como empresario te has asegurado de cuál es el plan para todas esas cosas que tú quieres y que están en el invisible de tu consciente, de tu inconsciente, perdón, tú lo traes al nivel consciente y lo haces visible. Para eso tienes que definir un plan, para eso tienes que saber qué quieres hacer. Y es muchas veces tentaciones en lo que caen algunos emprendedores y que piensan que hacer la planeación estratégica. Mira, la planeación es tan importante que hasta en la Biblia aparece. En el libro de los Romanos, creo que es el capítulo 34, si mal no recuerdo, te habla de la importancia de la planificación. Tú tienes que saber qué quieres hacer. Tú tienes que saber cómo lo vas a hacer. Y tú tienes que saber para qué lo vas a hacer. Entonces, sí es importante y por eso te preguntaba si era una pregunta o era una afirmación. Ya que me dijiste que era una pregunta, te doy lo que yo pienso que es la respuesta adecuada. Si me hubieses dicho que era una afirmación, te iba a decir que tenías toda la razón. Es que más, mira, para ponerte un simple ejemplo, Carlos y Daniel. Si esto nosotros no hubiéramos planificado en términos de saber qué queremos hacer, cuál es el resultado y para qué lo queremos hacer, probablemente hubiese sido un mar de improvisaciones y no se hubiese alcanzado el objetivo. Igual pasa con todo, sobre todo con las empresas, donde estás poniendo en juego gente,
procesos y dinero, tiempo, o sea, capital de trabajo. Uma. Yo- Eso es lo que tienes que hacer si tienes una empresa. ¿Sabes qué? Siento que me cuesta a mí pensar en lo que tengo que hacer. ¿Cómo hago para dejar de...? Es que yo procrastino mucho. Mira, en mi opinión, la procrastinación es la actitud pasivo-agresiva de evadir la realidad. La actitud. Pero ese es mío, Pasivo-agresiva, evadir de la evadir la realidad. realidad. Ajá. O sea, que estoy evadiendo la realidad. Cuando procrastinas, estás evadiendo la realidad. Claro, tratas de postergarlo, pues. Así es. Y entonces ahí tienes tu comportamiento agresivo. Y tienes tu parte pasiva porque dices, no es que yo no lo voy a hacer, solamente lo voy a posponer, lo voy a rodar un poquito en el tiempo. Al final del camino es tu comportamiento pasivo-agresivo. ¿A qué evadir la realidad? No, O sea, que solo hay que hacerlo y ya. De hecho, te puedo citar Hernán Cortés, no sé si lo han oído nombrar, uno de los revolucionarios mexicanos de la época de su independencia. Él decía que llega un momento en que no hay que pensar, hay que actuar. Incluso Henry Ford lo decía. O sea, pensamiento sin acción no te lleva a nada. Ah, bueno. Es algo más que acotar a esta conversación tan hermosa y nutritiva. yo creo que aquí muchas empresas como que no tienen eso como coordinado o planificado. Y es curioso lo que hay detrás de cada proceso o cada evento, cada cosa que hace una empresa. Y las empresas que quizás están como mejor posicionadas tienen los procesos mucho mejor estructurados. Y creo que de ahí justamente salen muchas de las leyes que estamos comentando al inicio del podcast. Que lo que tú ves reflejado en el exterior está en el interior. Y que es una de las leyes herméticas, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Claro, Yo como que tengo que leer esas leyes, hermano. Yo no sé sí. qué son. Bueno, te voy a decir, el libro se llama Esquivalión y te voy a invitar a que te lo tomes con calma. Sí. Lo intentaré. ¿Cuál O te sea, que me costó? va a hacer requemar. No, no Tú, lo intentes, hazlo. Vale. Yo siempre digo eso cuando voy a procrastinar algo. Es que Lo voy a intentar. definitivamente, fíjate bien, Daniel, hay verbos que no son de acción. Voy a intentar, voy a procurar, eso no es acción. Tú tienes que hacerlo. Y para eso tienes verbos de acción. Crearé, mediré, diseñaré. al principio del podcast dijiste algo intentar, tratar, y lo cortaste. Y dijiste otro verbo. Así es, porque me di cuenta que yo mismo, o sea, estaba poniendo en mi boca acciones que no son acciones. Y corregí. No, eso no es un verbo de acción. Haré. Mucha gente dice, bueno, sí, pero es que si me sale mal, corregirás, evaluarás y reharás. Pero voy a intentar desarrollar un podcast. Mire, ¿cómo te fue en el podcast? Bueno, realmente no intenté, me dio flojera, encontré esto, etc. Y todo un camión de razones de por qué. Y es mucho mejor, de hecho, Newton lo decía, es mejor hablar desde la exclamación que desde la explicación. O sea, tienes que dar la explicación de algo que intentaste y no hiciste, es mejor hablar de la exclamación. Logré crear mi podcast a pesar de esto, de esto, de esto, de esto y de aquello. Entonces es mejor cuando lo haces desde la exclamación. Ah, bueno. Toma. ¿Qué has aprendido? ¿Qué aprendiste? Bueno, entonces denle like, suscríbanse, comenten y nada, vayan a seguir al señor Martín. Digo, a Señor está en Martín, los cielos. a Martín en su, Como en empezó, su Instagram. cerró. Así es. Y es que fíjate bien, yo siempre hago mucho énfasis en eso. Y yo siempre pongo Martín Alejandro. Porque resulta que en mi familia, mis amigos, mis allegados, me conocen es por Alejandro. En las empresas, como es tu primer nombre, te llaman Martín. Entonces era gracioso cuando yo inicié mi vida profesional en un laboratorio farmacéutico.
llamaban a la casa, no, aquí no vive ningún Martín, porque para mis hijos Martín no existía. Entonces yo obligo a meter el Martín Alejandro. El Martín Alejandro, probablemente tú le hablas a una tía mía, a una prima mía, a una sobrina mía, Martín, y van a quedar en la luna. Ah, es Alejandro. Entonces yo siempre pongo Martín Alejandro, Martín Alejandro. Causa y efecto, Daniel. Causa y efecto. Ah, Ya bueno. saben, arriesguense en el amor y arriesguense en el dinero. Aquí en la descripción podrán conseguir las redes sociales de Martín Alejandro. Y bueno, si tuvieras un consejo para Tuvieras. nosotros o una persona que está entre sus 25 y 30 años, Ah, ya me acordé de mi otra pregunta. ¿Qué es lo más loco que has hecho por dinero? ¿Qué es lo más loco que he hecho por O dinero? para ser coach. Ya, son cosas diferentes. Yo voy a poner en mi boca palabras que no me gusta decir, que de hecho las censuro mucho, y es que a mí no me gusta, o a mí me gusta, ¿no? Yo les voy a decir algo que probablemente va a costar que me crean, no es mentira, pero yo nunca he pensado en dinero, jamás, jamás. En mis 30 y tantos años de vida profesional, yo nunca he pensado en dinero. Yo no estoy pendiente de mis cuentas. Yo siempre he pensado en bienestar. Bienestar para mí es compartir chévere con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, en mi casa. Entonces, eso automáticamente te va generando unos deseos. Entonces, necesitas un carro, pero yo no pienso, quiero un carro, necesito, voy a trabajar para un carro. No, necesito una casa. No, yo no pienso en un carro. No, yo necesito un carro. No, yo pienso en el bienestar. Y la ley de la atracción va a hacer que las cosas sucedan. Porque la ley de la atracción funciona a 4 niveles. Primero lo pienso y esta energía, esta vibración que genera mi pensamiento va a tener un radio de acción limitado, pero se va a ir. Ah, luego yo lo verbalizo, luego yo lo digo, la palabra tiene poder. Entonces esta vibración se va a hacer mucho más grande, mucho más amplia. Ahora yo lo pienso, lo digo, yo tengo que sentirlo. Porque cuando lo siento es que realmente forma parte de mi emoción, de mi corazón, de mi esencia. Entonces, si yo lo pienso, lo digo y lo siento, tengo que actuar. Y ya es la vibración. El universo no entiende de pensamientos ni de palabras, el universo entiende de vibraciones. Por eso es que hablamos de vibrar en positivo, de alta vibración, y no es algo esotérico, eso tiene su explicación científica. O sea, por qué se ha determinado de que la vibración es importante. Y ahí viene también otra, toda historia grandísima desde la partícula del átomo y cómo se conforma en el núcleo, los neutrones en torno al protón y luego cómo la partícula de Dios, o no sé si han oído hablar del bosón de Higgs, se crea materia a partir de eso. Y entonces al saltarse una órbita se generan fotones, los fotones se entrecruzan y el fotón ya es energía lumínica, infrarroja, y eso va a comenzar a vibrar. Y eso es parte de lo que te dije que me recordaras de comentarte al final. Ya hay modelos teóricos que están trabajando y te hablé del científico en la Universidad de Shanghái, con John Chen, que han desarrollado un modelo teórico en el cual dicen o explican cómo, es un modelo teórico todavía, ¿verdad? Esta interacción que pueda surgir en fotones que se creen en la mitocondria, que es un orgánulo de la célula, y en donde se crea la energía, donde se generan los famosos ATP o adenosín trifosfato, que son la moneda de la energía que utilizamos los entes biológicos. En esa interacción química se generan fotones eh, infrarrojos que chocan con bóvedas. Todo esto es teórico porque estamos hablando, imagínate, de una célula. Y entonces hay un modelo teórico que estas vainas de mielina que recubren los nervios tienen como microtúbulos o cavidades. Imagínate el tamaño de lo que estamos hablando, que por eso todavía no está demostrado, todavía es un modelo teórico. Y en esa bóveda,
cuando llegan estos fotones infrarrojos, se crea una especie de caja de resonancia y se comienzan a entrecruzar fotones hasta que se generan fotones entrelazados y en ese momento, ¡kabum! Esencia, bondad, bienestar. Entonces, todo sigue siendo un proceso en el cual si tú no te aseguras que te alimentas bien, que descansas bien, que tienes una actitud hacia el bienestar, hacia el desarrollo, hacia el crecimiento tuyo de elevar tu nivel de conciencia, pues difícilmente vas a obtener un buen resultado, así sea con la chica de la cual estás enamorado. ¿Qué consejo le darías a una persona en sus 20? Que vivir en alto. Mira, el tema de los consejos me tiene a mí medio frustrado y te voy a decir porque mis hijos están en la fase ahorita donde son médicos, cardiólogos, psiquiatras, internistas, físicos nucleares. Entonces, todo lo que tú le digas siempre te van a dar una razón, siempre te van a dar una explicación y que probablemente es correcta. No estoy invalidándolo, lo estoy deslegitimizando con esto. Lo que pasa es que normalmente cuando tú das un consejo, tú lo hablas desde tu persona, desde tu percepción. Y la percepción no es más que eso que media entre una realidad fáctica y tu experiencia o tus conocimientos. Entonces probablemente el consejo que tú le puedas dar pueda estar orientado a un momento histórico social que es el que tú has vivido. Y entonces probablemente el momento histórico social que estás viviendo tú es diferente al que está viviendo Daniel, que se está enamorando y ya tú caminaste tus 50 minutos hace rato. Entonces, dar un consejo en eso es difícil. ¿Qué les podría yo recomendar? Estudien, mantengan una actitud de lo que yo denomino de aprendizaje. No hay una verdad absoluta, no hay una realidad real. De hecho, la realidad es perceptual. El color rojo no es rojo para todo el mundo. Tú vas y encuentras un accidente en la avenida Bolívar, sin herido, pero que retrase la cola y tú tienes una entrevista de trabajo y tienes que llegar en 10 minutos, para ti eso es una tragedia. Pero si Daniel se va a ir a ver con su futura novia y ella le dijo a las 10:30 y él salió desesperado a las 8 y va a pasar 2 horas esperando en el cafetín, más bien 2 horas esperando en la cola le va a aliviar y para él eso va a ser bueno. Entonces, ¿qué te podría decir yo? Una sugerencia, una recomendación. Coño, estudien mucho. Lean. No le tengan miedo, los libros no muerden. Y más, hoy en día ustedes que tienen la oportunidad de leer en digital, leer en redes, en las épocas en que yo estaba en la edad de ustedes, todo era leído, escrito. Hoy en día estás a mover el pulgar para obtener un cúmulo de información que si no tienes bien puesto sobre las IES tu bondad, puedes caer en cualquier cosa rara por lo desvirtuado de muchas redes sociales. Pero básate en conocimiento. Busca la razón, busca siempre la explicación, la fuente. Hay un libro muy sencillo, pero muy bueno y se los recomiendo. Lo más seguro es que lo han leído. La fuente de insight. Y si no lo han leído, o si lo han leído, háganlo con calma y se llaman Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Yo lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Lo has leído? No. Ok, es muy simple. De hecho, es filosofía tolteca. Miguel Ruiz era un cirujano, tuvo lo que él llama un ETS, una experiencia cercana a la muerte, y se va a vivir su convalecencia con los abuelos que eran chamanes toltecas. Y el tipo se convierte y se hace un chamán tolteca y desarrolla esta metodología de los cuatro acuerdos muy simple. El primero, debo ser impecable con mis palabras. La palabra tiene poder, la palabra tiene fuerza. Yo he escuchado a muchas personas, y me imagino que ustedes también, que dicen, yo soy como soy y digo lo que siento, y el que no, eso es lo más egoísta y ególatra que yo puedo, en mi opinión, escuchar en el mundo. Entonces, tienes que utilizar las palabras adecuadas. Segundo, no te tomes nada de manera personal. O sea, no somos tan importantes como para que todo el universo pueda condicionar y todo el mundo esté girando en torno a lo que yo digo, yo pienso. Y entonces yo te estoy escuchando a ti, no, porque es que yo pienso que las personas que son baby boomers, me está diciendo viejo, se me está ofendiendo. No, y tengo muchas experiencias de eso y no debe ser así. O sea, toma lo que te convenga
Introdúcelo dentro de tu conocimiento porque mientras esté afuera, no es más que información. Solamente cuando tú tienes la actitud de aprendizaje y la humildad para reconocer que hay algo que no sabes y que, como decía el filósofo, mientras más sé menos. Entonces, eso va a ser importante. Entonces, si usas las palabras adecuadas, no te tomas las cosas de manera personal, no haces suposiciones, o sea, documentas todo. Yo tengo amigos de que se molestan cada vez que me veo algo, según quién. Porque es que si tú no, o sea, tú no eres el dueño, el creador de la verdad. Tú tienes que citar a quien estudiaste, así lo escuchaste. O sea, no, mira, es que yo el otro día estaba en una reunión con Gus y Gus dijo esto, lo tengo que citar, tengo que respetar. O sea, no puedo hacer la suposición de que lo que él les dijo es cierto. No sé, eso es muy precario para ustedes, me imagino, muy viejo, Mafalda. Mafalda decía en una de sus tiras cómicas que el que no lee y estudia tiene que creer todo lo que le digan. Entonces, no hagas suposiciones, busca la fuente primaria. Y por último, y no menos importante, lo que hagas, así sea este podcast, así sea sentarte de esa manera, así sea sonarte los dedos, tiene una intención, tiene una causa, hazlo bien hecho. O sea, tú quieres mover a la gente, tú quieres atraerlo hacia algo interesante, tú quieres reflejar cómo eres por dentro y tú quieres trasladar todo este cúmulo de experiencias y de conocimientos en algo positivo, hazlo bien. Entonces este librito de los 4 acuerdos es muy simple, es muy sencillo y al mismo tiempo es muy poderoso. Dejen en los comentarios a quién le gustaría que entrevistemos, suscríbanse, comenten y vayan a seguirnos en Instagram. Muchas gracias, Martín. No, vale, las gracias a ustedes que me han permitido esta conversación, que fíjate bien, me resultó más agradable de lo que yo pensaba y más suelta de lo que yo pensé que podía pasar. De igual manera, el mayor éxito del mundo para ustedes y mil bendiciones para todos.